Tu perro es un animal súper social. Se siente mejor y más seguro cuando estás cerca de él. Sin embargo, no te lo puedes llevar a todos lados. Seguramente sería genial, pero no lo puedes hacer. Antes de continuar, me gustaría que te quedes hasta el final. Te suscribas ahora, me regales un like y que lo compartas con tus amigos. Te daremos pautas y recomendaciones interesantes para que no se sienta solo tu cachorro. ¡Comenzamos! Audio Jungle. Número 1. ¿Cómo enseñar al perro a quedarse solo en casa? Lo que debemos saber. Enseñar al perro a quedarse solo en casa es imprescindible, como saben todas las personas que conviven con uno. Es cierto que en ocasiones no resulta sencillo, pero a menos que nuestras circunstancias familiares permitan que siempre haya alguien en casa, lo que no es nada habitual. Nuestro perro tendrá que pasar tiempo solo, inevitablemente. Quedarse solo en casa es algo que el perro puede aprender, como tantas otras cosas, siempre que estemos dispuestos a enseñarles con paciencia, empatía y, sobre todo, tiempo. En otras ocasiones, la causa del trauma es un destete demasiado temprano. Si un cachorro es separado de su madre antes de tiempo, habrá muchas probabilidades de que se convierta en un perro apocado, miedoso y con falta de seguridad. Otro de los motivos por lo que un perro puede mostrar resistencia a quedarse solo es el exceso de atención por parte de su dueño. Si estamos siempre junto a nuestro perro y no nos separamos de él en ningún momento, se acostumbrará a vivir de esa manera y, lógicamente, sufrirá mucho cuando tenga que estar solo. Por último, cabe mencionar que el miedo a la soledad también es muy habitual en los perros maltratados y abandonados, lo que debemos tener en cuenta si nos planteamos adoptar un perro de cierta edad. Síntomas de ansiedad por separación en perros. Aparte de estos comportamientos más frecuentes, los perros con ansiedad por separación también muestran los siguientes síntomas: diarrea, jadea, tiembla, sigue por la casa, deambula, camina de un lado a otro, nervios al prepararnos para salir, excesiva emoción de bienvenida, vomita, se autolesiona, bebe mucha agua cuando volvemos, suda por las patas, babea, no come o bebe estando solo. Si te está gustando todo este contenido para tu cachorro, te invito a que te suscribas a mi canal, le des un like y no te pierdas ningún momento de tu travieso amigo. Número 3. Antes de empezar, ¿cuánto tiempo puede estar un perro solo en casa? Debemos pensar en cuáles son nuestras rutinas y cuánto tiempo deberá quedarse solo el animal. En general, nunca debemos dejar a un perro solo en casa durante más de 6 u 8 horas. Esta cifra es solo orientativa, por supuesto, y todo dependerá de cómo sea nuestro perro. Los animales más jóvenes requieren más atención que los viejos, y además, por supuesto, cada perro tiene su propio carácter, por lo que algunos son más independientes que otros. En todo caso, el perro no debe quedarse solo en casa un día entero, y mucho menos durante periodos más largos. Si no podemos evitarlo, deberemos recurrir a una persona que lo pasee, a lugares como parques, hoteles caninos u otras alternativas. Los perros son animales afectuosos y muy sociables, vinculados a sus dueños, por lo que periodos tan largos de soledad solo pueden dar como resultado todo tipo de trastornos de la conducta y problemas de salud. Número 4. ¿Cómo acostumbrar al perro a quedarse solo en casa? Mi perro lo destroza todo cuando está solo. Mi perro ladra y llora cuando se queda solo. ¿Cuántas veces hemos escuchado o incluso dicho nosotros mismos frases como estas? Debemos entender que enseñar al perro a quedarse solo en casa implica no solo evitar que llore o ladre, sino asegurarnos de que está bien, entretenido, sin hambre, miedo o sed y tan feliz como sea posible. No debemos pensar únicamente en suprimir los comportamientos que nos molestan, ladridos, lloros, destrozos, sino que debemos centrarnos, sobre todo, en la causa. La ansiedad que siente el animal al verse solo.
Recursos como los bozales o los collares antiladridos pueden ser útiles en situaciones concretas. Pero si no trabajamos para educar al animal, solo conseguiremos aumentar su estrés y con él nuestros propios problemas. Conseguir que un perro se acostumbre a estar solo en casa es un proceso gradual que exige tiempo. Deberemos valernos de refuerzos positivos para conseguir que el perro asocie los momentos de quedarse solo en casa con emociones agradables, no con ansiedad, estrés o miedo. El procedimiento que recomendamos seguir es el siguiente. Número 1. En primer lugar, tenemos que dejar espacio a nuestro perro. En casa jugaremos con él y le daremos cariño. Sí, pero también tiene que tener momentos para entretenerse por su cuenta. Prestarle atención y mimarle constantemente hará mucho más difícil que aprenda a estar solo. Número 2. El perro no debe ver nuestras entradas y salidas de casa como momentos especiales. Si queremos que no les dé ninguna importancia, tampoco debemos hacerlo nosotros. No nos despediremos de él ni le saludaremos efusivamente. Así, conseguiremos que no se ponga alerta cuando vayamos a cruzar la puerta de la calle y que no entienda nuestro regreso a un momento de emociones positivas. Número 3. Sobre esta base, comenzaremos a acostumbrar al perro a nuestras ausencias de forma paulatina. Empezaremos con salidas cortas de 1, 2 o 3 minutos, en las que incluiremos refuerzos positivos como chucherías o la comida favorita de nuestro perro. Al volver, solo le prestaremos atención y le haremos caricias cuando se haya relajado. Número 4. En función de cómo se comporte nuestro perro y los avances que haga, iremos ampliando poco a poco el tiempo que pasamos fuera de casa. Primero 20 minutos, después 30, 40, una hora, etc. Número 5. Si queremos comprobar cómo se comporta nuestro perro en nuestra ausencia, podemos dejar una cámara en casa. Así, nos aseguraremos de que no hay comportamientos extraños ni problemas que no detectemos al volver a casa. Número 6. Será fundamental asegurarnos de que nuestro perro está entretenido, sobre todo cuando nuestras salidas comiencen a durar más tiempo. Podremos lograrlo con una combinación de juegos que estimulen sus sentidos. Esconder comida, dejar rastros, utilizar un Kong, etc. Sus juguetes favoritos para que mastique. Una rutina que también podemos enseñarle. Música suave, la televisión, etc. Número 7. Es recomendable introducir variaciones en el entorno del perro. Si siempre le dejamos los mismos juguetes en el mismo sitio, al final dejarán de ser estimulantes. Para evitar que se acostumbre, podemos rotar los juegos, esconder comida en sitios distintos, plantearle situaciones cada vez más complicadas. Esperamos que toda esta información te ayude a dejar solo a tu peludo, así que adapta estos consejos a las necesidades específicas para tu cachorro con amor y paciencia. Si te ha resultado útil este video, no olvides darle like, suscribirte y compártelo con amigos y familiares. Y no te pierdas los videos anteriores. Nos vemos muy pronto, amigo.